Bueno, mientras cargan mis diapositivas, les prometo la charla más corta del bloque, para que no se desesperen. Ya sé que está bajando la cafeinemia, así que vamos a hacerla rápida y concisa. Ponlo en visualización como diapositivas. Eso. Bueno, estos son los temas que vamos a tocar durante la presentación. Vamos a revisar el estándar actual en el manejo del cáncer de recto localmente avanzado, el nuevo enfoque que les quiero proponer y algunas conclusiones. Esta es la última versión de las guías de la NCCN. Nos muestran como primera opción para este tipo de cáncer el manejo con radiación, esquema largo y quimioterapia concomitante. Y estas son las guías europeas. Les quiero destacar que en los casos intermedios, ellos ponen como primera opción radioterapia corta y como segunda opción la radioquimio larga, después a cirugía. Y en los casos más avanzados de todos, los feos, partir con radioquimio, pero también ponen como opción esquema corto y una cirugía después de un delay, no una cirugía inmediata como se vio en los primeros estudios randomizados. ¿Dónde parte esto de agregar terapias al cáncer de recto? Este es probablemente el primer estudio randomizado importante que se publicó en el año 85, que fueron 4 ramas: cirugía sola, cirugía más radio, cirugía más quimio y cirugía más radioquimio. La combinación de los 3 tratamientos fue la que obtuvo los mejores resultados y esto despertó el interés por agregar otros tratamientos a la cirugía. Y vamos a hacer un salto de 20 años al 2004, cuando salió publicado el estudio Sauer, el estudio que todos conocen, el estudio alemán, que ya comparó que hacer esta radioquimio en forma preoperatoria era mejor que hacerla en forma postoperatoria. ¿Qué tenía de mejor? Era el control local fue mejor, la sobrevida fue igual, pero el control local fue mejor. Y lo que no muestro acá es que la toxicidad también fue menor. Este estudio está actualizado ya con 11 años de seguimiento y dame la siguiente, porque parece que acá no. Ahí están los resultados de 11 años, se mantienen y se mantiene la diferencia estadísticamente significativa. Y los americanos replicaron esto. Es un estudio casi igual al alemán, y los resultados también fueron replicados. O sea, es mejor hacer el tratamiento combinado preoperatorio que de manera postoperatoria. Pero acá va la otra vertiente, la vertiente europea, que partió con los estudios Estocolmo, y acá ya fue randomizado versus el tratamiento largo. Este es el estudio polaco, que muestra resultados interesantes, porque sin quimioterapia, o sea, una radioterapia corta, más costo efectiva y cirugía, fue exactamente igual, tanto para control local como para sobrevida global, que el esquema de radioterapia larga y quimioterapia preoperatoria. Esto se replicó con el estudio del TROC, los australianos, mostrando exactamente los mismos resultados. Así que todos ustedes conocen estos estudios, son los que dan la evidencia para los estándares actuales. Y parece que esperar más tiempo mejora los resultados. En este estudio, las respuestas patológicas completas fueron superiores cuando se esperaba más de 7 semanas para la cirugía versus si el paciente se operaba antes de las 7 semanas. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Ya no es el problema de hace un par de décadas atrás, que era el control local. El control local ahora está dado, ya las fallas locales son de menos de un 10%. El problema actual es que estas son todas las curvas de los estudios que les he mostrado. Tenemos un 30% de pacientes que hace metástasis en los primeros 2-3 años. Y lo que estamos haciendo con radiación larga y quimioterapia 5FU, que es sensibilizante, no es un tratamiento sistémico, es demorar un eventual tratamiento sistémico para después de la radioquimio, esperar a que responda el paciente, se opera y después recién en algunos casos se da alguna quimioterapia sistémica efectiva, por ejemplo un Folcos. O sea, el tratamiento sistémico, que es en lo que nos debiéramos
concentrar, porque la mayor falla que tenemos ahora es sistémica, la estamos retardando en más de 4 meses. Entonces, este es el pensamiento que tenemos que tener, cómo integramos un tratamiento sistémico efectivo, pero no olvidarnos del beneficio del control local. Está este estudio fase 2 de la Universidad de Washington, que fue publicado hace un par de años, y precisamente lo que hacen ellos es, desde que inician el tratamiento, acortar el tratamiento a un tratamiento sistémico efectivo a solo 2 semanas en vez de los más de 4 meses. Vemos que el estudio contemplaba pacientes que tenían enfermedad localmente avanzada. Incluso hay algunos metastásicos por ahí. Y el objetivo principal, que era no retrasar el inicio de la quimioterapia, se logró. Vemos que en promedio el intervalo entre la radioterapia y el inicio de la quimioterapia fue 2,3 semanas, por lo tanto se puede hacer. Hubo toxicidad, pero es similar a la que tenemos con el esquema largo de radiación con quimioterapia. Y los resultados son bastante promisorios. Están publicados a 2 años la mediana de seguimiento, pero el control local se obtuvo, un 95% de control local, y la sobrevida libre de falla es de un 87%. Otra muestra de que el control local fue efectivo es que la respuesta patológica completa fue de un 25%, que es mayor al alrededor de 15% que vemos con el tratamiento que hacemos actualmente. Así que ese es el concepto en resumen. Y después, esto fue presentado en Astro el año pasado, ellos hicieron una comparación de esta corte, de este estudio fase 2, con los mismos pacientes históricos tratados con radioquimio. Acá vemos los dos esquemas, 5x5, FOLFOX, cirugía, y el uso de FOLFOX era sugerido pero no mandatorio posterior, versus tratamiento largo, esperar, cirugía y después FOLFOX adyuvante. No hay diferencias entre los pacientes para ninguna de las características pre-tratamiento. Y con respecto a los resultados, no hubo diferencia significativa, pero la conservación de esfínter fue un poquito mejor en la rama de investigación, 5x5 más quimioterapia de consolidación versus radioquimio larga. Por lo menos podemos decir que no es peor. Y la respuesta tumoral fue mejor. Hubieron más pacientes que bajaron su etapa clínica con el tratamiento preoperatorio corto y quimioterapia de consolidación versus el esquema de control. La sobrevida libre de enfermedad a 3 años es mejor. Esto también tiene significancia estadística. Inténtalo allá porque no. La sobrevida no hay diferencia actualmente. Sabemos que los pacientes con cáncer de recto tienen múltiples líneas de quimioterapia, por lo tanto el paciente falla y demora en morir. Se puede estar años incluso con diferentes líneas. Entonces no se vio todavía un beneficio en sobrevida global. Y si bien esto no muestra significancia estadística, control local es igual, pero la sobrevida no mostró diferencia, pero es un poquito mejor de todas maneras en la rama corta. La toxicidad, la que comprende la radioterapia, fue menor, gastrointestinal, pero la hematológica fue mayor. Por supuesto, estamos comparando la toxicidad del FOLFOX versus la del 5FU que se da en concomitancia con la radioterapia larga. Probablemente estos pacientes, cuando reciban el FOLFOX después, van a hacer toda esta neutropenia. Así que las conclusiones de ellos fueron que este esquema que investigaron tenía mejor respuesta tumoral, tenía una mejor sobrevida libre de enfermedad, similar control local, sobrevida y resecciones R0. Y sugieren
que esto debe seguir siendo investigado en estudios randomizados. Un grupo europeo tomó esta iniciativa y la Universidad de Washington está randomizando, metiendo pacientes a este estudio, que es muy similar. Radioterapia de 5,5 semanas con capecitabina, 6 a 8 semanas de espera, cirugía y después capecitabina con oxaliplatino, o sea, es más o menos parecido a lo que hacemos como ramas, como tratamiento estándar, versus el esquema corto, 5×5, oxaliplatino rápidamente en el paciente con capecitabina y la cirugía al final. Y recientemente se publicó, esto se presentó en ASCO GI y ya está publicado en Annals of Oncology, un nuevo estudio del grupo polaco que compara una idea similar, 5×5 de radioterapia más oxaliplatino precozmente versus una radioquimio larga con oxaliplatino. Son más de 500 pacientes. La cirugía venía posterior a los tratamientos preoperatorios, por supuesto. Estas son las características de los pacientes de pretratamiento, son iguales en ambas ramas. Y la sobrevida global fue mejor para la radioterapia corta más oxaliplatino con 5-FU. Esta diferencia es significativa. ¿Qué pasa con la toxicidad? La toxicidad aguda es mejor en la rama corta, con significancia estadística. La rama corta no requirió reducciones de dosis versus un 8% de los pacientes con radioquimio larga tuvo que hacer algunas reducciones de dosis. Y prolongaciones del tratamiento tampoco hubo en la radioterapia corta versus sí hubo en la radioquimio larga. Toxicidad tardía, no hubo diferencia para ninguna de las toxicidades medidas. Entonces, ¿qué puede estar pasando acá? ¿Es efectivamente el tratamiento sistémico iniciado precozmente en el curso de la enfermedad el que da un mejor resultado o hay otro mecanismo? Uno tiende a pensar lo primero, pero tal vez hay otro mecanismo detrás. Bueno, se me quedó hay una tendencia a mejor resección R0 también favorable en un 6% para el tratamiento corto. Y este podría ser otro mecanismo por el cual hay una mejor sobrevida con el tratamiento corto. La doctora Formenti en Nueva York es una pionera en todo lo que son los estudios que relacionan radioterapia e inmunidad. Y yo destaco esta publicación de ella, en que al irradiar un tumor se produce una liberación de antígenos asociados al tumor que las células presentadoras de antígeno toman, lo llevan a los linfonodos, se presentan las células T y de esta forma las células T van activadas a atacar mediante sus mecanismos inmunológicos convencionales el mismo tumor de vuelta. Por lo tanto, la radioterapia se empieza a transformar como una especie de vacuna atenuada dentro del mismo paciente. Johns Hopkins tiene la misma teoría y está implementando SBRT en sus pacientes. Irradiación, se produce esta lisis tumoral, lisis celular que produce exposición de antígenos similar al efecto de una vacuna. Se va al linfonodo y las células T van a atacar no solo el primario, sino que también metástasis a distancia. Y en pacientes que estas metástasis son subclínicas, que son los pacientes que estamos conversando en esta charla, enfermedad localmente avanzada pero sin metástasis visible, es probable que este mecanismo sea mucho más efectivo que algunos efectos abscopales sobre tumores metastásicos que ya han sido demostrados. Esta es mi última diapositiva. La doctora Formenti con su grupo sugiere implementar este tipo de radioterapia, tratamientos cortos de hasta una semana con radioterapia hipofraccionada. Esto produce puros efectos positivos para el sistema inmune sobre el paciente versus los esquemas convencionales que son prolongados, que son varias semanas de tratamiento, dosis baja, donde con dosis baja no tenemos. Todo esto es un poco teoría, no hay
demostraciones de que esto sea totalmente así, pero es una teoría bastante interesante. Y las dosis por fracción bajas no producirían esta lisis tumoral importante con esta exposición de antígenos, y tal vez más importante de eso es que aunque la produjeran, si estamos varias semanas irradiando a los pacientes, llegaríamos y inactivaríamos o estamos inactivando todos los linfocitos que vienen a actuar sobre el mismo tumor. Mis conclusiones: el estándar actual sigue siendo radioquimio cirugía o radioterapia corte cirugía, pero las nuevas estrategias probablemente van a ir mejorando los resultados. No tiene ningún sentido que si nuestro mayor problema actual es un 30% de metástasis, sigamos perdiendo 5, 6, 8 o 12 semanas en un tratamiento local. Especialmente si podemos introducir el tratamiento sistémico precozmente sin perder el control local. Y cada vez van a ir viendo más de esto. En Astro el año pasado muchas charlas tenían relación con radioterapia e inmunidad, incluso algunas charlas plenarias. Así que si bien esto parece ciencia ficción ahora, esta relación, es probable que cada vez vayamos escuchando y entendiendo más esto. Tal vez las 4R de la radiobiología no nos explican todo el mecanismo de cómo funciona la radioterapia, y hay un mecanismo que todavía estamos por descubrir. Y no le tengan susto al cambio.